Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra. Vamos a compartir hoy la primera parte del mensaje número 4, que se llama la vacuna contra la iniquidad. Este es el mensaje número 4 de la serie La perseverancia y la esperanza, basado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Amén. En el mensaje anterior, el Señor nos compartió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 13 al 17, que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, estos mensajes que estamos viendo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el Señor también nos está hablando acerca de la gran tribulación, acerca del anticristo y todos estos eventos de la parucía del Señor, donde el galardón, las tinieblas de afuera, todas estas cosas, hermanos, son para nosotros, aleluya, aliento. Si miramos que en este versículo que acabamos de leer, el Señor nos dice que Él nos escogió a nosotros para salvación. Aleluya. Para salvación. Amén. Para alcanzar la gloria. Entonces, nuestra meta, nuestro llamado, aleluya, es alcanzar la plena salvación y es poder entrar con el Señor, reinar con el Señor. Para eso el Señor nos habló en el mensaje anterior que debemos retener la doctrina. Aleluya. El Señor nos ha hecho preciosas revelaciones a través de este ministerio de espíritu y vida, donde el Señor nos ha revelado el reino, el galardón, las prácticas saludables como invocar el nombre del Señor, orar, leer la palabra, las reuniones de grupos familiares de cuidado de multiplicación. Hermanos, la palabra fundamental, la palabra profética, perseverar en esto es lo que hará que nuestros corazones sean cimentados, arraigados en la fe, de tal manera que no seamos movidos fácilmente ni distraídos por todo este sistema de error que el enemigo tiene instalado en el mundo de hoy. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, nosotros, aleluya, debemos, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:2, no debemos dejarnos mover fácilmente en nuestro modo de pensar. Miremos aquí que el enemigo ataca el modo de pensar, la mente. Él quiere hacer un cambio de mente. Él quiere hoy, por medio de todas sus ideologías y sus ideas, en este tiempo, introducir en el hombre un pensamiento tal que el hombre se aleje de los principios de la palabra de Dios. Este es el misterio de la iniquidad que opera. Entonces, Pablo tenía la preocupación con los hermanos que ellos no fueran a caer en un error en cuanto a la venida del Señor, y les dice que esto no sucedería, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, ¿verdad?, antes que venga la apostasía. La apostasía, hermanos, significa que
hoy, ¿verdad? Hoy muchos se han desviado, se han separado de las verdades bíblicas. Entonces, en los tiempos actuales estamos viviendo la apostasía. Se enseñan muchas cosas extrañas en el mundo actual, interpretaciones erróneas de la Biblia sin ningún fundamento, y muchos corren tras esas interpretaciones. Pero Pablo les decía que el Señor no vendría sin que esto sucediera. Quiere decir que hoy estamos cerca de la venida del regreso de nuestro Señor Jesucristo, y que tampoco vendría sin que antes se manifestase, ¿verdad? Se manifestara acá, dice, el inicuo Señor Jesús. El versículo 7 de 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces vendrá la apostasía, ¿cierto? Vendrá el hijo de pecado, el hijo de perdición, amén, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es Dios o lo que es objeto de culto. Todas estas cosas vendrán antes de la manifestación visible de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, miramos hoy en nuestro contexto cómo el enemigo, ¿verdad?, tiene en acción el misterio de la iniquidad. Señor Jesús. Pero gracias al Señor que nosotros tenemos el Espíritu y la vida, la palabra. El Espíritu y la palabra, el verar y el orar, hermanos, son el antídoto. ¿Para qué? Para que no se manifieste en nosotros la frialdad espiritual, ni que nos alejemos de la palabra de Dios, la falta de apetito por la palabra de Dios, la pasividad, la indiferencia, Señor Jesús, la apatía espiritual. Todo esto son síntomas que la iniquidad puede estar teniendo lugar en nuestro corazón. La apatía, la frialdad, la falta de apetito por la palabra de Dios, el dejar de congregarnos, el dejar de orar, leer. El Señor nos exhortó a que perseveremos en esta, que estemos firmes, reteniendo la doctrina que habéis aprendido. Oh Señor Jesús, gracias porque esta doctrina viene no solamente por la palabra de Dios, sino también por la revelación que recibimos a través de los apóstoles. Por eso dice, sea por palabra o por carta nuestra. Señor Jesús. Entonces, hermanos, aleluya, miremos aquí, Señor Jesús, que el Señor nos exhorta de manera vehemente a que estemos firmes, aleluya, que debemos prepararnos, amén. Muchos en esta parte de 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿cierto?, en cuanto a lo que detiene, Pablo aquí no lo expresa de una manera clara, pero nosotros hemos visto anteriormente algunas consideraciones y hoy vamos a ver otra a la luz de Apocalipsis capítulo 12. Amén. Apocalipsis capítulo 12. Miramos aquí varios sucesos, ya hemos leído en ciertas oportunidades en esta serie, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, donde nos habla de una mujer que está a punto de dar a luz un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y este dragón escarlata quiere arrebatar y devorar al hijo tan pronto como naciese, pero esta mujer da a luz un hijo varón, y este hijo varón
es arrebatado para Dios y para su trono. Entonces ya hemos visto que esta mujer se refiere a la iglesia, que este dragón se refiere aquí a Satanás, y que este hijo varón se refiere a esos vencedores, esa parte fuerte de la iglesia, esos vencedores, aleluya, que serán arrebatados, amén, arrebatados para Dios y para su trono. Hermanos, entonces, si miramos aquí el orden de estos sucesos, miramos que después que el hijo varón es arrebatado, la mujer huye al desierto. En Apocalipsis capítulo 12, el versículo 6, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Sabemos que estos 1260 días, si lo dividimos entre 360, nos da 3 años y medio. 3.5, 3 años y medio. Entonces, esta mujer, aleluya, que menciona aquí que es el resto de la iglesia, ¿verdad? Huye al desierto por 1260 días, es decir, por 3 años y medio. Estos 3 años y medio que están acá son los 3 años y medio finales de la gran tribulación, ¿cierto? Entonces, miramos que ella huye al desierto, ¿cierto? Pero en los cielos es librada una batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban también el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, es decir, ellos fueron derrotados. Satanás y todas sus legiones, potestades y todas sus huestes fueron vencidos. Aleluya. Fueron vencidos y fueron lanzados. Versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Oh Señor Jesús. El versículo 10 dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Entonces, miramos aquí que hay una batalla, y en esta batalla hay una victoria. Nosotros creemos que en esta batalla participa el hijo varón. Como vimos en el mensaje anterior, los 7 sucesos de la parucía del Señor, que no nos daría tiempo de mencionarlos todos, pero dentro de esos 7 sucesos está el hecho de que el hijo varón, esos vencedores, vienen con el Señor y hacen esa batalla allí en los cielos, derrotan a Satanás y lo lanzan a la tierra. Lo lanzan a la tierra. El versículo 12 dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, miramos acá que teniendo ya este panorama completo, ya el hijo varón en el trono, en esta batalla, el enemigo derrotado, lanzado a la tierra. Luego dice acá el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a la luz al hijo varón. Entonces miramos acá, hermanos, que parte de la iglesia, la parte que no logró madurar, para ser arrebatados antes de la gran tribulación, serán perseguidos. Pero esta mujer será sustentada, como dijimos acá, por 3 años y medio. Amén. Esta mujer será sustentada. Aleluya. Pero miramos acá, hermanos, que una vez el hijo varón ya es arrebatado, la mujer está en el desierto, el dragón la persigue, luego Apocalipsis capítulo 13
si leemos, bueno, para contextualizar, el 12, 16 hasta el 13, dice así: porque la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, mostrando todo el ataque de Satanás contra la iglesia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces miramos que Apocalipsis 13, 1 y 2 nos muestra aquí que nos muestra las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Pero el anticristo viene surgiendo acá en el 13, 1 y 2, ¿verdad? Después que el hijo varón es arrebatado. Entonces esto nos hace inferir a nosotros que lo que detiene al anticristo son los vencedores, aleluya, los vencedores que aún se están formando hoy, amén, los que se están formando hoy aquí en la tierra. Eso es algo que podemos interpretar, amén. Estos vencedores son los que hoy, aleluya, hoy viven y sustentan la palabra de Dios, la ley de Dios que rige a los hombres. Mientras los vencedores estén en la tierra, la ley de Dios, el factor restrictivo, estará presente y el anticristo no aparecerá. Por eso, continuemos firmes en nuestra jornada, perseverando hasta el fin. Esa gran comisión que el Señor nos ha dado, como vamos a ver en Timoteo, la iglesia hoy es columna y baluarte de la verdad. Hoy nosotros somos aquellos que damos testimonio de la palabra de Dios. Por eso debemos estar firmes allí, firmes, perseverando en la doctrina, amando la palabra profética, la palabra que el Señor nos está revelando, la palabra fundamental. Pero, como vimos en Corintios, siendo testimonio, un testimonio vivo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero como un ministro del nuevo pacto, primero yo debo permitir estar siempre reconciliado con Dios, es decir, tener una vida de acuerdo a la palabra de Dios para que otros también sean reconciliados por este mismo efecto o testimonio que yo doy a las personas. Pero si permanecemos firmes en la palabra, firmes en estos preceptos, como dice Tesalonicenses, el mismo Señor Jesucristo y el mismo Padre Dios confortarán nuestros corazones, es decir, nos dará aliento en la esperanza, porque necesitamos la perseverancia en la esperanza. Pero la perseverancia en la esperanza, hermanos, está ligada a la fe, y la fe está ligada a la palabra. Oh Señor Jesús. Entonces, el misterio de la iniquidad, ¿cierto? El misterio de la iniquidad está operando. Satanás está preparando el mundo para la venida de la bestia, para la venida del anticristo. Y esta preparación, ¿verdad?, ocurre en la esfera material y en la esfera psicológica. Es decir, hoy él arrastra a la humanidad hacia el materialismo, ¿cierto? A la búsqueda de los bienes, de las riquezas, de las posesiones, ¿cierto? Todas estas cosas vemos la creciente, digamos, innovación que hay en todos los sentidos
el enemigo envuelve a la humanidad en este asunto de tener lo último, la última tecnología del celular, la última tecnología de vehículo. Entonces la gente se envuelve en este materialismo de tener, ¿cierto? Pero también afecta el mundo psicológico con un bombardeo constante. Hoy, hermanos, vivimos un bombardeo constante. Por eso decíamos anteriormente, la fe viene por el oír. ¿Pero el oír de qué? De la palabra de Dios. Pero así como la fe introduce a Cristo dentro de nosotros, nos da la realidad de Cristo en nosotros, esa fe subjetiva esa fe objetiva se vuelve subjetiva en nosotros, en la medida que abrimos nuestros oídos a la palabra de Dios. Amén. También el enemigo, también él habla, él también tiene su hablar y tiene un bombardeo constante, ¿cierto? Un bombardeo constante con sus ideologías, con todo esto que vemos en el mundo de hoy, todos estos ismos, socialismo, que el racismo, que todas estas cosas que se imparten en la sociedad de hoy, que el capitalismo, ¿cierto? Todas estas cosas que infunden hoy constantemente al hombre con las falsas noticias. Vemos cómo corren falsas noticias a través de redes, de las redes sociales, del Twitter, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Hermano, se convierte en mejor dicho, las falsas noticias corren más rápido que las verdaderas noticias. Y hay en la humanidad, ¿cierto?, un corazón abierto como para todos estos asuntos, ¿verdad? Produciendo en el hombre una confusión o produciendo en el hombre una alineación a un partidismo, a que yo me una a un modo de pensar, a un lineamiento, a un pensamiento, pero nosotros no debemos alinearnos a ninguno de esos ismos. Nosotros debemos estar alineados al trono, al propósito de Dios, al reino de Dios. Entonces, hemos encontrado muchos hoy confundidos con tanta noticia que hay, un bombardeo impresionante, ¿cierto? Más que la pandemia del COVID-19 está la pandemia de la mucha información. Oh Señor Jesús, pero hermanos, Él quiere anestesiar la humanidad, que las personas queden como sin saber hacia dónde coger, debilitando la voluntad del hombre para que el hombre ponga en duda todas estas cosas. Muchos hoy les es más fácil creer una noticia de WhatsApp que creer lo que dice la palabra de Dios. Creen más en una cadena de esas que dicen, si lo reenvías 10 veces a tal cosa, te pasará esto. Y muchos toman y hacen reenvían 10 veces eso, porque creen eso. Y creen eso más que en lo que dice la palabra del Señor Jesús. El Señor nos dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ese es el camino de la bendición, la obediencia a la palabra de Dios. Pero muchos, ¿verdad? Muchos se han apartado de la obediencia a la palabra de Dios. Es lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 8 hasta el versículo 10. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Miremos que Apocalipsis 13 dice que el dragón le dio toda potestad y autoridad a esta bestia, hermano, y este anticristo viene con poderes y señales. Señor bendito. Entonces, muchos hoy que están detrás de las señales,
de los milagros, que creen que seguir al Señor solamente se relaciona con un milagro en su vida. Hermanos, el verdadero milagro es que hayamos sido regenerados, que hayamos entrado, que podamos ver las cosas del reino celestial, que nuestros ojos hayan sido alumbrados, el evangelio, ese poder de salvación, para que podamos crecer en vida. Que haya milagros, sí, Dios puede hacer muchas cosas entre nosotros, eso es cierto, pero muchos se preocupan más por eso que por crecer, que por madurar. Nuestra preocupación debe ser madurar, como vimos anteriormente, las primicias. Una característica de las primicias, hermanos, es que ellos se preocuparon por madurar, por eso alcanzaron la madurez de primero, valga la redundancia, son primicias, maduraron primero. ¿Por qué maduraron primero? Porque estaban preocupados por su crecimiento espiritual. Como dice Pablo a Timoteo, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces nosotros debemos preocuparnos por eso, por nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9 dice que él tenía un aguijón en su carne, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos quite las cosas, que solucione todo con un milagro. En un milagro se solucionan los problemas de salud, con un milagro las situaciones económicas, pero a veces el Señor usa esas situaciones porque Él quiere formarse en nosotros, quiere que crezcamos, que maduremos, que confiemos en Él, porque por fe andamos y no por vista. Aleluya. Y por la fe los antiguos alcanzaron gran testimonio. Señor Jesús, hoy nosotros también andamos por la fe, enfrentando situaciones, enfrentando circunstancias, perseverando en ello. Amén. Aunque estamos atribulados, aunque estamos perseguidos, pero nos mantenemos firmes en el Señor, porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces, aleluya, gracias al Señor, que no caigamos en ese engaño de Satanás, ni en ese bombardeo que lo que quiere, hermanos, es distraernos. Pero el Señor el hablar del Señor para nosotros hoy a través de su palabra es amor. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La palabra de Dios para nosotros hoy manifiesta el amor de Dios. El Señor está abriendo los ojos, nos está exhortando, nos está animando a que perseveremos en la palabra. Como dice acá, el amor de la palabra. Oh Señor Jesús, el amor de la verdad. Hermanos, hoy nosotros no debemos ser estos que rechazan la verdad, que cambian la verdad por la mentira. No, nosotros debemos amar la verdad. Oh Señor Jesús. Entonces, el Señor nos dice en Lucas capítulo 21 del 34, Lucas 21, 34 al 36. Dice el Señor Jesús. Amén. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Señor Jesús. Entonces, mira acá que dice que nuestros corazones, el Señor está aquí hablando a su pueblo, nos está hablando a nosotros, aleluya, no se carguen de glotonería y de embriaguez. Esta glotonería y estas embriaguez, ¿cierto? Nos muestran, hermano, hoy la situación de las personas, cómo el enemigo ha atacado su parte psicológica
porque el corazón nos habla de la parte psicológica de las personas. Los ha bombardeado de una manera tal que los está desgastando. Muchas veces nosotros terminamos en desgaste de pensar tantas cosas, ¿verdad? Tanto que uno escucha, que esto, que aquello, pero, nosotros, aleluya, nosotros no podemos ser sorprendidos por la venida del Señor, porque nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día. Por eso debemos andar de una manera santa y piadosa, no como los que andan de noche, porque los que se embriagan de noche se embriagan. Es decir, la embriaguez, la glotonería, nos habla de las tinieblas, de andar en tinieblas, pero andar en la verdad, en la luz, en la palabra, nos habla de andar en la luz. Entonces, miramos aquí, hermanos, que nosotros no debemos tener este corazón cargado de estas cosas. Romanos 13, versículo 13 dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oh Señor Jesús, hermanos, esto es andar de día. No podemos estar dormidos. Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. El enemigo ha introducido una somnolencia, ¿verdad?, en toda la humanidad. El estar dormidos es permanecer en la noche, permanecer en las obras de la carne. Por eso dice: no proveáis, Señor Jesús, no proveáis para los deseos de la carne. Señor Jesús, nosotros, hermanos, debemos entonces, dice el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistamos las armas de la luz. Nosotros tenemos armas espirituales, y las armas espirituales son poderosas en Dios. Un cristiano lucha con las armas espirituales, con la oración, aleluya, con el nombre, con la sangre, con la palabra. Esa es la manera de enfrentar todo este misterio de la iniquidad. Las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Alabado sea el Señor. Si no tenemos tales armas espirituales, hermanos, seremos, como dice acá, nuestro corazón será lleno de glotonería, es decir, caeremos en esa pesadez y en ese adormecimiento y en esos asuntos de la carne. Oh Señor Jesús, hermanos, para conservar un corazón saludable hasta la venida del Señor, debemos aprender a someternos a las restricciones que Dios da y su palabra. Busquemos el encabezamiento de Cristo para no ser sorprendidos. Valoremos la santidad, contando con la provisión de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo. Oh Señor Jesús, alabado sea el Señor. Que el Señor cada día nos ayude a permanecer, amén, en su palabra, en su santidad, encabezados y buscando cada día ser llenos del Espíritu, vestidos del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Jesús es el Señor. Amén, mis hermanos.